Estoy aquí, en la Casa de los Siervos, en el antiguo parque del castillo de Auckland. Este lugar fue construido hace unos 250 años por un obispo que quería cuidar bien a sus siervos. Ahora, durante muchos años, los obispos tuvieron manadas de siervos aquí, porque tenían que alimentar a mucha gente en sus casas. Así como otros crían vacas o ovejas para tener comida, ellos criaban siervos. Por eso querían protegerlos. Esta construcción servía para que los siervos pudieran refugiarse, sobre todo en invierno. Tenía un techo en la parte de afuera y un espacio en el centro donde podían estar seguros. De hecho, fue construida de tal manera que en esa torre detrás de mí la gente podía subir, hacer un picnic y mirar hacia abajo para ver a los siervos y observar lo que estaban haciendo. Lamentablemente hoy en día ya no hay muchos siervos por aquí, porque el parque está abierto al público y muchas personas vienen con sus perros. Los siervos se asustan con el olor de los perros, así que ya casi no se dejan ver. Pero cuando estoy en un lugar como este pienso, sí, este es un lugar seguro, un lugar de protección. Podías entrar aquí y sin importar lo que hubiera afuera, depredadores, lobos, animales que pudieran atacarte, aquí estarías a salvo. Muchos cristianos piensan que la salvación es así, que allá afuera hay un mundo oscuro y malvado, pero que hay un lugar al que puedes entrar y estar seguro. Y ya sea que lo llames iglesia, comunidad de creyentes o de cualquier forma, esa es la idea. Afuera es peligroso, pero aquí estamos a salvo. Y por supuesto, hay un sentido en el que eso es cierto. El mismo Jesús habló de un redil donde traería a sus ovejas y allí estarían seguras con él. Pero también dijo muchas otras cosas que me hacen pensar que esta imagen de la salvación no alcanza a mostrar todo lo que la Biblia realmente quiere decir. Una de las palabras más complicadas que inquietan a los cristianos es la palabra salvación en sí misma. ¿Qué es salvación? Técnicamente, la palabra significa rescate. Ser rescatado de un destino horrible, ser salvado de él. Es simplemente una forma general de hablar de lo que pasa cuando alguien ha estado en un gran peligro y otra persona lo saca de ahí y entonces, por fin estás a salvo. Pero en realidad, cuando reflexionamos en la salvación en términos bíblicos, no solo hablamos de ser salvados de algo, sino de ser salvados para algo. Y más aún, no se trata solo de nosotros siendo salvados, en verdad es todo el mundo entero. En uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia, en Romanos capítulo 8, Pablo habla acerca de toda la creación estando en puntas de pie, esperando y deseando con anhelo que los seres humanos sean salvados, porque cuando eso ocurra, dice Pablo, toda la creación será liberada de su esclavitud a la corrupción y compartirá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, seremos salvados de la muerte y de todo lo que causa la muerte, especialmente el pecado, pero también toda la creación será salvada de la descomposición, del deterioro que actualmente la carcome y eventualmente la convierte en ruinas o lo que sea. No, dice Pablo, la creación misma va a ser salvada. Así que, ¿cómo se conecta nuestra salvación con esto y de qué manera podemos reflexionar y profundizar en ello? Una de las imágenes más grandes en la Biblia que nos ayuda a entender esto es la del juicio. De hecho, cuando uno entiende bien lo que la Biblia dice sobre la salvación y el juicio, se da cuenta de que son casi similares. Porque el juicio trata de que Dios finalmente ponga todo en su debido lugar. En otras palabras, se trata de rescatarlo de la injusticia, la corrupción y la decadencia. La salvación y el juicio, al parecer, están muy ligados entre sí. Una de las cosas que muchos cristianos hoy en día no captan al leer el Nuevo Testamento es que Dios ha prometido arreglar completamente y de una vez por todas todo el mundo al final. Una de las formas en que esto se expresa con frecuencia es a través de la idea del juicio. Por ejemplo, cuando San Pablo va a Atenas en el capítulo 17 del libro de los Hechos, es una escena fascinante porque Pablo mismo está siendo juzgado y parece que va a ser objeto de juicio. Pero al final del gran discurso que él pronuncia ante el gran tribunal en Atenas, en realidad les advierte que hay un tipo diferente de juicio, y que será justo, y que será equitativo, y que será realizado por el único Dios verdadero a través de un hombre específico, que es Jesús, por supuesto.
Y Pablo en realidad dice que Dios va a arreglar el mundo, a poner todo en su lugar, a juzgar al mundo por medio de un hombre a quien Él ha designado. Y ha dado prueba de esto a toda la gente al resucitar a este hombre de entre los muertos. Ahora bien, por supuesto, en Atenas, y pasaría lo mismo en Oxford, en Harvard o en cualquier otra gran ciudad universitaria hoy en día, la gente simplemente se rió. ¿Resucitar de la muerte? No seas ridículo. ¿Cómo es posible que hables en serio de un Dios que haría algo así? Pero para Pablo, la idea de que Jesús haya resucitado de entre los muertos, y la idea de que el mundo será puesto en orden al final, no eran realmente dos ideas tan alejadas entre sí. Porque lo que Dios hizo con Jesús ese domingo de resurrección no fue simplemente una especie de truco de magia al azar. Lo que Dios hizo por Jesús el domingo de resurrección fue tomar su cuerpo, que había estado completamente muerto, y restaurarlo, darle nueva vida. Emitir un juicio, por así decirlo, contra el tribunal que había condenado a Jesús. En otras palabras, a través de eso, Dios estaba juzgando todas las injusticias del mundo que estaban representadas en lo que le ocurrió a Jesús. Y cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, no solo estaba diciendo, «Este realmente es mi hijo», sino que también estaba diciendo, «Esto es lo que voy a hacer con todo el mundo algún día. Voy a enfrentar toda la injusticia, toda la miseria, toda la maldad que hay en el mundo. Y en su lugar voy a crear un mundo nuevo. Y además de esto, este Jesús, este Hijo mío que he resucitado de la muerte, es el medio por el cual voy a hacerlo». ¿Y cómo sabía Pablo todo eso? ¿Acaso se lo inventó? Bueno, sin duda, Pablo reflexionó profundamente sobre muchas de estas cosas de formas nuevas, maneras que probablemente nadie había imaginado antes. Pero lo que Pablo decía estaba, una y otra vez, profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo volvía al Antiguo Testamento, con frecuencia recurría a los Salmos, que probablemente cantaba y oraba, como muchos cristianos lo hacen hasta el día de hoy, día tras día, semana tras semana, a lo largo de su vida. Y en el Salmo 2, al que muchos de los primeros cristianos miraban como una de las declaraciones iniciales más importantes de lo que Dios haría por medio del Mesías cuando viniera, encontramos justamente esta imagen, que Dios le dice al que va a ser el Rey, el Mesías: «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré a ti las naciones como herencia. Tú las ordenarás, tú las juzgarás, tú condenarás donde haya maldad y afirmarás donde haya justicia». En otras palabras, desde mucho antes en la Escritura, parte de la tarea del Mesías es poner el mundo en orden, no por su cuenta, sino como el agente de Dios. Y esa idea del Mesías como agente de Dios, que va desde Pablo hasta los Salmos, va desde los Salmos hasta algo aún más atrás, desde algo todavía más básico, que es la visión bíblica de la humanidad misma. Cuando Dios creó el mundo, no lo hizo simplemente como un lugar al azar, para que funcionara por su cuenta y siguiera su propio rumbo. Dios puso en el mundo a una criatura particular, cuyo trabajo era reflejar el sabio orden de Dios dentro del mundo. Imagina un espejo inclinado en el que miras hacia abajo y luego ves hacia afuera a través de ese espejo. O, si estás mirando en esta dirección, miras hacia adentro y el espejo refleja tu mirada hacia arriba. Dios puso en su mundo un espejo inclinado y ese espejo se llama humanidad. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Significa que estamos destinados a reflejar a Dios hacia el mundo. Y reflejar. Y esto es otro punto. También a reflejar la alabanza y la gloria del mundo de regreso hacia Dios. Dios siempre planeó que el mundo fuera gobernado a través de los seres humanos. Y cuando el mundo se echó a perder, como sucedió y no menos importante, justamente por causa de los propios seres humanos. Lo interesante es que Dios no descartó ese llamado particular de los humanos. Más bien dijo: ahora voy a arreglar el mundo por medio de seres humanos. Y no voy a abandonar la creación, porque fue una buena creación. Pero voy a restaurarla de una manera que esté en armonía con la forma en que fue hecha desde el principio. ¿Y cómo va a hacer eso? La respuesta parece ir tomando forma poco a poco a lo largo de toda la historia bíblica. Que Dios mismo vendrá personalmente y será un ser humano fiel. Y así, todo el Nuevo Testamento mira a Jesús y dice: al fin ha sucedido, Él es el ser verdaderamente humano. Él es el verdadero Mesías.
Por lo tanto, es a través de Él, en términos de Génesis, que el Dios viviente está restaurando el jardín de una vez por todas, quitando las malas hierbas, los espinos y los cardos, y plantando nuevas semillas de esperanza. Y finalmente, mostrándonos el camino hacia el árbol de la vida. Ahora bien, esta imagen de Dios restaurando el mundo por medio del Mesías como el ser humano verdadero se desarrolla de varias maneras y no menos importante, otra vez, por el propio Pablo. En la primera carta a los Corintios, Pablo tiene un gran capítulo, el capítulo 15, donde habla sobre la resurrección. Y no está hablando solo de la resurrección de Jesús, sino también de nuestra resurrección. Pero como fundamento para eso, en 1 Corintios 15 versículos 21 al 28, Pablo habla en gran detalle sobre cómo se logrará esa victoria final. Y la llama una victoria porque, seamos honestos, ahora mismo parece que estamos en una batalla cósmica. A menudo, las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad están enfrentándose con fuerza. El mal muchas veces parece estar ganando sobre el bien, y muchas veces eso parece durar mucho más de lo que desearíamos o esperaríamos. Pero el punto de la resurrección de Jesús es que la victoria inicial ya ha sido ganada. Dios ha anunciado su juicio sobre el mal y sobre la misma muerte. Y en Jesús ahora está avanzando hacia la victoria final. Porque Pablo dice que el último enemigo que debe ser vencido es la muerte misma. Ahora, aquí hay un punto interesante. Muchos cristianos se han acostumbrado a pensar en la muerte como, bueno, está bien, moriré y voy al cielo, y ahí termina la historia. Eso no puede ser el final de la historia. Porque si la muerte es el enemigo, entonces si mueres y dejas tu cuerpo en la tierra y tu alma, tu espíritu va a otro lugar. La muerte no ha sido vencida. La muerte no ha sido derrotada. Eso simplemente es la muerte misma. Para Pablo, la resurrección es Dios diciendo de forma dramática: así es como yo voy a arreglar el mundo, y ni siquiera el poder de la muerte podrá hacer nada al respecto, porque ella será derrocada y yo la derrotaré. Así que tenemos, especialmente en el Nuevo Testamento, una visión de la nueva creación que se va desarrollando. Pablo dice que si alguien está en Cristo, entonces es una nueva creación. Y no se refiere solo a que esa persona sea un poco de nueva creación o un poco del mundo arreglado por Dios, sino que quiere decir que esa persona está diseñada para ser un medio, un agente para arreglar las cosas aquí y ahora. Es, en otras palabras, un llamado para que nos convirtamos en personas como el Mesías. Por eso, ya que la palabra Mesías significa ungido, el Nuevo Testamento a menudo habla de que nosotros también somos ungidos con el Espíritu de Dios, para que podamos ser personas que ayudan a arreglar el mundo, para que podamos ser personas que traen en ese sentido la sanidad, la creatividad, el juicio sabio y el discernimiento de Dios al mundo, para que podamos ser, como en el Génesis, jardineros, que aprenden a plantar nuevas semillas de esperanza y a eliminar las espinas y los cardos. Uno de los pasajes más claros donde Pablo dice esto está en Efesios, capítulo 2, versos 8 al 10. Hablando del desastre en que estaba toda la raza humana en otro tiempo, dice: pero ahora, por gracia, ustedes son salvos mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. Pablo siempre insiste en que todas las cosas buenas que tenemos vienen directamente de Dios, no porque las hayamos ganado, sino porque Dios nos ama. Y luego él dice: nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La palabra que se traduce como hechura en el griego original es la palabra poiema, de donde viene nuestra palabra poema. Somos, por así decirlo, la obra de arte de Dios, su poema, su canción, su sinfonía. Nosotros, como seres humanos, estamos llamados a ser las personas a través de quienes pueda llevarse a cabo el nuevo orden de Dios en el mundo. Así que cuando Pablo dice en ese versículo que Dios nos preparó de antemano para buenas obras, o que preparó buenas obras para nosotros de antemano, no se refiere solo a buenas obras morales, como si debiéramos hacer cosas buenas de vez en cuando para ganarnos el favor de Dios, o simplemente comportarnos bien, viviendo nuestras vidas como se supone que debemos hacerlo.
Lo que quiere decir es que debemos ser creativos, ser personas de nueva creación, capaces de hacer cosas nuevas, escribir nuevos libros, cantar nuevas canciones, plantar nuevos jardines, construir nuevas estructuras, enseñar cosas nuevas. Que seamos personas de la nueva creación. Esa es una visión realmente asombrosa. Cuando veo eso, en realidad me asombra cuánta gente tiene la imagen de los cristianos como personas bastante aburridas y aguafiestas, que creen en algunas ideas raras y luego simplemente se dedican a tratar de convencer a otros de que crean en esas cosas raras también. Pero si los cristianos supieran realmente quiénes son, deberían ser personas que hacen que el mundo cobre vida, que hacen que sucedan cosas nuevas, que abren nuevas posibilidades, que traen alegría a las personas, que llevan amor a la vida de otros, y no menos importante, trayendo esperanza. De eso se trata, en el fondo, la esperanza del juicio. De que Dios va a poner el mundo en orden por fin y que lo está haciendo a través de Jesús. Pero que incluso ahora, aquí y ahora, nos confía la tarea de hacer esas pequeñas cosas que son señales auténticas de esa realidad definitiva. Así que cuando hablamos del juicio, en el sentido que Pablo lo entiende, que aparece en los Salmos y en buena parte de la Biblia, no estamos hablando de un juicio negativo, como si Dios simplemente estuviera caprichosamente enojado con ciertas personas y arremetiera contra ellas o hiciera algo tonto por el estilo. Estamos hablando de ese momento de alivio, ese suspiro profundo cuando de repente el cielo se despeja, las nubes se disipan y Dios lo ha puesto todo en orden. Y con eso sabemos que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados. Así que el juicio de Dios en Jesucristo es en realidad el medio de la salvación de Dios, y eso significa que se nos ha confiado llevar esa salvación siendo portadores de un juicio sabio, un juicio sanador y un juicio creativo en el mundo. Eso nos plantea una agenda que sospecho nos tomará bastante tiempo entender y poner en práctica.